Estimados estudiantes, tengan un buen día. En el día de hoy nos encontramos con el último tema de este año escolar. La idea es que considerar que este tema es uno de los más importantes del grado décimo y es las fuerzas, las leyes de Newton. Las leyes de Newton se considera como el enlace que hay entre dos unidades muy importantes, entre el movimiento y la fuerza. La unidad pasada, en el tema pasado, vimos básicamente la parte teórica, vimos la definición de las fuerzas, vimos la descripción de las diferentes fuerzas cotidianas, la descripción de las leyes de Newton. Hicimos un diagrama de cuerpo libre y el día de hoy es aplicar con valores numéricos lo que se vio en la clase pasada. Entonces, comenzamos. Procedimiento para la solución de ejercicios. Entonces, este procedimiento, digamos que en los textos de pronto no lo van a encontrar. Este es de mi autoría, este paso a paso para realizar los ejercicios. Primero, realice un diagrama de cuerpo libre de cada objeto que esté en el sistema, como en el tema pasado. Seleccione de acuerdo a las condiciones del ejercicio una de las dos primeras leyes. Si el ejercicio habla de velocidad constante, entonces se trabaja con la primera ley. Si se habla de aceleración, se trabaja con la segunda. Tome objeto por objeto del sistema y establezca las ecuaciones de los ejes X y Y de acuerdo a la ley seleccionada. Procedimiento, continuamos. Cuarto, haga un chequeo ecuación por ecuación para determinar los datos conocidos y desconocidos. Seleccione aquella ecuación en donde solo tenga una incógnita y proceda a despejarla, para así hallarla. Repita el proceso 4 con la nueva variable determinada hasta que se determinen todas las incógnitas. Entonces, vamos al grano. Vamos con nuestro primer ejemplo. La máquina de Atwood es una máquina inventada en 1784 por George Atwood como un experimento de laboratorio para verificar las leyes mecánicas del movimiento uniformemente acelerado. La máquina de Atwood consiste en dos masas M1 y M2 conectadas por una cuerda inelástica de masa despreciable con una polea ideal de masa despreciable. Determine la tensión de la cuerda y la aceleración del sistema para la máquina de Atwood con masa M1 igual a 5 kilogramos y M2 igual a 3 kilogramos. Y la máquina de Atwood la vemos en este gráfico. Entonces, como observamos, esta es una polea. Esta polea está pegada al techo con digamos, esta herramienta. Esta polea está fija. Se considera que no tiene masa, no tiene rozamiento. Es algo ideal, no tiene rozamiento. O sea que al moverse la cuerda por la polea, no vamos a tener en cuenta el rozamiento. Listo, entonces iniciamos. Entonces tenemos nuestro gráfico. Entonces lo primero que vamos a proceder a hacer es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿se acuerdan que la primera parte para el diagrama de cuerpo libre determina si se mueve? Entonces, determino que este es el movimiento. Entonces, yo concluyo que el objeto más pesado es el que baja. Si alguien, por llevar la contraria o pensar o saber qué ocurriría, se puede determinar que se puede pensar que este objeto también sube y no importa, el ejercicio también da. Entonces, este objeto, la masa 1 baja y la masa 2 sube. Si usted quiere tomarlo al contrario, también funciona. Listo. Entonces, diagrama de plano cartesiano y comienzo. Entonces, vamos a hacer un barrido por la fuerza. Entonces, peso. Es peso para abajo. No tiene normal porque la masa 1 no está encima de algo, está colgando. Listo. Tensión. ¿Por qué tiene tensión? Porque hay una cuerda. Fuerza de rozamiento dijimos que no hay. Fuerza elástica tampoco hay. Entonces se acabaron las fuerzas para la masa 1. Vamos con la masa 2. En la masa 2 tenemos el peso. Entonces lo simbolizamos como W2 y una tensión.
y la tensión. Como estamos hablando de una sola cuerda, de una misma cuerda, entonces es una tensión. ¿Qué pasaría si hay dos cuerdas diferentes? Entonces habría tensión 1 y tensión 2. Entonces aclaro ese tips. Listo. Entonces, listo el diagrama de cuerpo libre. El ejercicio pide aceleración, por lo tanto se habla de la segunda ley de Newton. Entonces vamos a trabajar con la segunda ley de Newton. Porque el ejercicio me pide eso, aceleración. Me pide la aceleración y la tensión. Bueno, para la masa 1, entonces tenemos la primera la fuerza es en Y. Este ejemplo, ejercicio, no tiene fuerzas en X. ¿Sí? Observamos todas las fuerzas, todas las flechas son verticales, de acuerdo al plano cartesiano que establecí inicialmente. Entonces, nuestra primera ecuación, para arriba tengo la tensión positiva, para abajo el peso, y eso es igual a menos la masa 1 por la aceleración. ¿Por qué es menos? Porque yo establecí que el movimiento del bloque 1 era para abajo, es negativo. Listo, se acabaron las fuerzas. Aplicación para la masa 2. Entonces, la masa 2 tampoco tiene fricción, no tiene fuerzas en X. Entonces, de una me salto a las fuerzas en Y. Entonces, tengo para arriba la tensión, para abajo el peso y el peso 2 porque son dos masas diferentes. Porque ahora la aceleración, este término sí es positivo. Porque habíamos dicho que este objeto va para arriba. Pues como va para arriba, la aceleración es positiva. Listo. Vamos con el procedimiento siguiente. El paso siguiente es establecer qué conocemos y qué no. Entonces yo tengo en la primera ecuación que no conozco la tensión y tampoco conozco la aceleración. Esos son los dos datos que me está pidiendo el ejercicio. Listo. Vamos con la ecuación número 2. En la ecuación número 2 no tengo la tensión, tampoco tengo la aceleración. ¿Cuánto vale el peso 1? Entonces, la masa 1, ¿cuánto vale? 5 kilogramos. Acordémonos que el peso es masa por gravedad. Si decimos que la masa es 5 y la gravedad son 10, la gravedad siempre son 10, multiplicamos 5 por 10 da 50. Entonces, el peso 1 es 50 newton y la masa 1 es 5 kilogramos. Vamos con el peso 2. Entonces, el peso 2 dijimos que es masa por gravedad. La masa 2, ¿cuánto es? 3 kilogramos. Multiplíquelo por 10, 30 kilogramos. Y la masa 2, que está acá, es 3 kilogramos. Listo. Entonces, continuamos. Entonces, tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2. ¿Por qué se llama sistema de ecuaciones de 2 por 2? Porque tenemos dos ecuaciones, la de arriba y la de abajo, y esas dos ecuaciones tienen dos incógnitas. Ambas tienen como incógnita la tensión y la aceleración. Tensión y aceleración. Listo. Para solucionar este tipo de sistemas, vamos a acordarnos de un método que se vio en el grado noveno, el método de solución de ecuaciones de 2 por 2, de 3 por 3. Uno de los, métodos más utilizados se llama reducción. ¿Por qué es el más utilizado? Porque digamos que es el más sencillo y consiste en sumar algebraicamente las dos ecuaciones y con el fin de eliminar una de las dos incógnitas. Generalmente se elimina la tensión, generalmente, pero para que estas dos tensiones se puedan eliminar, ellas tienen que tener signos diferentes. La tensión de arriba tiene signo positivo, la tensión de abajo tiene signo positivo. Recuerde que el signo del término está siempre adelante. Entonces, tensión no tiene adelante signo, o sea, es positivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a proceder a cambiar el signo de una de las dos T, la de arriba o la de abajo. Entonces, yo elegí cambiar el signo de la tensión de la primera ecuación. Pues cambio el signo si es necesario. Si dado el caso ya en este paso las dos tienen signos diferentes, no se tiene que cambiar el signo. Entonces continuamos. Entonces he cambiado el signo, entonces aquí la tensión es positiva, ya aparece negativa, W es negativo, aquí ya aparece positivo, y este término es negativo, ya aparece positivo. La otra ecuación queda igual.
Y ahora voy a sumarlas algebraicamente. Observo que menos t y t se cancelan porque son iguales con signos diferentes, se cancelan. ¿Y qué me queda? Entonces aquí me queda que W1 aquí menos W2 es igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por aceleración. ¿Qué más puedo hacer? Entonces voy a aplicar un factor común. Aquí en estos dos términos tiene de común la A. Continúo, entonces encuentro que al sacar factor común, entonces el que se repite es la A, paréntesis de lo que queda. Observamos que esta ecuación, ¿cuál fue la finalidad de aplicar reducción? Que tengamos ahora una nueva ecuación y esa nueva ecuación tenga un dato, solamente un dato desconocido, que es la A. Aquí ya tengo un solo dato desconocido, que es la A. Ahora procedo a despejarla. Entonces paso este término M1 más M2 a dividir porque está multiplicando a la A. Entonces me queda que aceleración es igual al peso 1 menos el peso 2 más la suma de las masas. Listo. Reemplazando, entonces me queda 50 newton, que es el peso 1, 30 newton, que es el peso 2, 5 kilogramos masa 1, 3 kilogramos masa 2. Resto y sumo y me queda arriba 20 newton, abajo 8 kilogramos, se divide y me queda que la aceleración es de 2.5 metros sobre segundos. Listo. He determinado el primer dato desconocido. Vamos con el segundo, que es la tensión. Entonces en la tensión, ¿qué hacemos? Les voy a tomar una de las dos ecuaciones iniciales. He escogido la segunda ecuación, entonces tensión menos el peso 2 es igual a masa 2 por aceleración. Procedo a despejar la que me falta, que es la tensión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar este W2 y lo voy a pasar al otro lado con signo diferente. Entonces me queda que la tensión es igual a masa 2 por aceleración más el peso 2. Entonces acordémonos que el peso 2 es 30 newton. La masa 2, 3 kilogramos y la aceleración la acabamos de obtener y 2.5. Y tengo al reemplazar que multiplico estos dos, 3 por 2.5, 7.5 y le sumo 30. O sea que me queda que la tensión es de 37.5. He determinado las dos incógnitas. Listo. Ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos un bloque de madera se desliza sobre una rampa con un coeficiente de rozamiento de 0,1. Si el bloque tiene una masa de 10 kilogramos, determine con qué aceleración se desliza el bloque en la rampa. Entonces tenemos este sistema, tenemos una rampa, la idea inicial es que este bloque está quieto y en algún momento se suelta y él comienza a deslizarse. Listo. Entonces, tenemos nuestro sistema. Primer paso, diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿para dónde se mueve? Entonces dijimos que el bloquecito se deslizaba para el lado, para este lado. Diagrama plano cartesiano. Establezco la fuerza. Entonces tenemos peso. Para abajo siempre es para abajo. Después del peso viene la normal. La normal, ahora sí hay normal porque el bloque está descansando encima de la rampa, está encima de algo sólido. Entonces tenemos una normal. No hay fuerza, no hay tensión porque en este sistema no tiene cuerdas. ¿Qué más tiene? Fuerza de fricción. Si hay fuerza de fricción, entonces decimos el movimiento es para este lado, la fuerza de fricción va para el otro, para el lado contrario. A la derecha del plano cartesiano que establecí y el movimiento es para la izquierda. Listo. A diferencia del anterior, aquí observamos que esta fuerza peso está diagonal, o sea, ella no es ni en el eje Y ni en el eje X, está por fuera. Entonces debo establecer las respectivas componentes. Entonces establezco primera componente W coseno de 35. ¿Por qué coseno de 35? Entonces podemos establecer que geométricamente este ángulo que vemos acá es el mismo ángulo que está acá en medio de estos dos vectores.
Por eso digo, este cateto es el adyacente al peso. Por eso queda coseno. W por coseno, y es coseno porque es adyacente. Siguiente. Ahora vamos con la componente opuesta. Entonces la componente opuesta es esta. ¿Cómo se llama ese vector? W por el seno de 35. Seno porque es la componente opuesta a este ángulo que observamos aquí. Listo. Listo el diagrama de cuerpo libre. Entonces este ejercicio tiene aceleración porque me están pidiendo la aceleración, o sea, voy a trabajar con la segunda ley. Listo. Entonces, en este caso, si hay fuerza en X, pues la fuerza en X, para tener claridad, ¿cuál es una fuerza en X? Para eso se hace el diagrama, el plano cartesiano inicial. Entonces, ¿qué fuerza en X tenemos? Tenemos la fuerza de rozamiento que apunta para la derecha. Y tenemos a esta, la componente del peso, que apunta para la izquierda. Listo. Entonces, eso lo vamos a ver reflejado en la ecuación. Entonces, tenemos fuerza de rozamiento para la derecha positiva y peso seno de 35 para la izquierda. Y es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué es negativa este término? Porque el objeto se desliza para el lado izquierdo de nuestro plano cartesiano, lado izquierdo. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es que no en las dos componentes, en X y Y, no tiene que ser igual a 0, igual a masa por aceleración, en una sola. Porque en este caso la componente seleccionada para poner la aceleración es la X, porque el objeto se mueve en el eje X, se mueve en el eje X que se estableció en el plano cartesiano inicial. Veremos ahorita que en el eje Y ya no va a ser masa por aceleración, sino que va a ser 0. Continuamos. Fuerzas en Y tenemos, entonces fuerzas en Y tenemos la normal para arriba, tenemos la componente adyacente del peso, entonces para arriba la normal positiva y para abajo negativo, W coseno de 35. Y es igual a 0 porque dijimos que el objeto no se mueve en vertical, él se mueve siempre en horizontal. Entonces aquí 0, aquí más aceleración. Siempre va a ser así, nunca en las dos va a ser masa por aceleración. Listo. Procedemos a observar qué datos conocidos hay, qué desconocidos hay. Entonces tenemos que no tengo la fuerza de rozamiento. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento? Recordemos que la fuerza de rozamiento es el producto entre el coeficiente de rozamiento y la normal. Y en la ecuación tampoco tengo la aceleración. Dos incógnitas. Siguiente. En la segunda ecuación no tengo la normal. Entonces, como no tengo la normal, bueno, observemos las dos ecuaciones. Voy a escoger, a diferencia del anterior ejercicio, la ecuación que tiene una. En el anterior habían dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí no hay tanta dificultad con el método porque tenemos una sola ecuación con una incógnita. Entonces vamos a trabajar con la segunda ecuación, con esta, porque tenemos solo una incógnita. Listo, continuamos. Entonces voy a iniciar con la ecuación número 2. Entonces tengo la ecuación, despejo la n, como es la única incógnita la despejo. ¿Qué hago para despejar? Este término que está con signo negativo al lado izquierdo del igual lo paso al lado derecho. Y obtengo que la normal es igual al peso por el coseno de 35. Procedo a reemplazar. A mí me va a quedar que la normal es igual al peso. Entonces habíamos dicho que el bloque pesado tiene una masa de 10 kilogramos. A multiplicarse por la gravedad tenemos 100. ¿Cuánto me da el coseno de 35? Uso la calculadora y me da 0,82. Multiplico, o sea que la normal me da 82. ¿Para qué sirve la normal? Sirve para determinar la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual al producto entre el coeficiente de rozamiento y la normal. ¿Cuánto me dice el ejercicio que vale el coeficiente? 0,1. Por la normal, 82. Multiplico 8,2 newton. ¿Para qué me va a servir ahora determinar la fuerza de rozamiento? Entonces ahora me voy a ubicar en la ecuación número 1. Ahora, en esta ecuación, ¿qué incógnita tengo? Tengo nomás la aceleración, porque acabo de encontrar la fuerza de rozamiento. Como solo tengo la aceleración, o sea, tengo una ecuación y una incógnita, despejo la incógnita, o sea,
¿Qué hago para despejar la A? Este término que está con la A menos masa va a pasar al otro lado a dividir porque está multiplicando. Es decir, ¿qué me va a quedar? Que la aceleración es igual a la fuerza de rozamiento menos el producto entre W y el seno de 35, pasando a dividir, queda menos masa. Listo, reemplazo, fuerza de rozamiento 8,2, 100 por 0,61, 61 dividido 10, entonces resto me da menos 52.8 dividido 10, o sea que la aceleración al dividir estos dos me queda que es 5,3. Y he terminado la incógnita. Bueno, estimados estudiantes, espero que esta presentación haya sido de su agrado y este tema, que es un poco más complejo de todos, sea del provecho y que les haya servido para poder trabajar con la solución del taller que tienen en este mes. Muchísimas gracias.